Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muy buenos días con todos, señoras y señores. Bienvenidos. Tenemos un día informativo extremadamente interesante, repleto de un sinnúmero de expectativas. Hay ángulos noticiosos y de realidades que han acontecido que nos van dando una sumatoria lógica impresionantemente, yo diría escalofriante. Escalofriante. Creo que la amplia avenida en búsqueda de la verdad se va cada mañana ampliando. Digo cada mañana porque el Ecuador político, el Ecuador jurídico, el Ecuador sorprendente aparece con más notas, con mayores realidades, y le van dando a usted, estimada ciudadana, distinguido ciudadano, le van dando a usted elementos de juicio para sopesar y para concluir que en el país han estado ocurriendo circunstancias ciertamente adversas a los valores más íntimos de una república y de una sociedad. En Ecuador, el caso de Brecht, decía, por ejemplo, ayer Plan B, la revista digital que más nos ha sorprendido en los últimos días con cualquier cantidad de datos recogidos desde el pretérito al presente y cuajando en un futuro que comienza a instalarse a una velocidad vertiginosa, y creo que vamos a dar con el clavo. Plan B decía en Ecuador el caso de Brecht, Punta Correa y Aglaas. Odebrecht negoció el contrato para la hidroeléctrica Toachi-Pilatón con el entonces ministro de Economía Rafael Correa. Ya en su gobierno, la multinacional brasileña obtuvo contratos por más de 5.000, escúchenseme bien, responsabilidad periodística de Plan B. Ya en su gobierno, la multinacional brasileña obtuvo contratos por más de 5.000 millones de dólares. De los contratos obtenidos desde el año 2011, cuando volvió al Ecuador, hubo incrementos de precios por más de 800 millones de dólares. Este es un informe conjunto que han realizado Focus Ecuador, 1000 hojas, IDL y Reporteros del Perú, firmado por Fernando Villavicencio y Cristian Zurita. A partir de la liberación, dice la crónica macro, a partir de la liberación de nueva información en los tribunales brasileños
y con la firma del acuerdo entre la Fiscalía del Ecuador y Odebrecht, se tuvo acceso a varios expedientes, a varios mails, audios, transferencias bancarias, declaraciones de detenidos, delaciones premiadas. ¿A qué se puede denominar delaciones premiadas? Perdone, doctor Gonzalo Silva, todavía no les saludo ni les presento, pero ya me preocupa molestarle por esta circunstancia de lenguaje eminentemente jurídico. Delaciones, dice, anticipadas. Delaciones premiadas, perdón. ¿A qué refieren ustedes con esta adjetivización? Un saludo cordial. Bienvenido, doctor Silva. Gracias por la invitación, un saludo cordial. Bien, doctor, bienvenido. De una vez saludemos. Ciudadanía. Doctor Silva, saludemos al señor doctor Mauro Terán y al señor doctor Santiago Acurio, que nos van a acompañar. Bienvenidos, sí. La delación no es más que una información que efectúa una persona y de la cual se va a beneficiar con la pena por haber manifestadose parte integrante de esta rama delictiva o de colaboración para la investigación de la infracción. Nuestro Código Orgánico Integral Penal prevé en dos partes, una como atenuante trascendental y otra como delación eficaz. Entonces no es otra cosa que la persona que informa y que se va a beneficiar de una pena. El reportaje informe menciona que la primera figura del gobierno de Alianza País en caer por el escándalo de corrupción Lavallato fue el exministro de Electricidad, el señor Alexei Mosquera Rodríguez. Esto ocurrió en abril del 17, el pasado mes de abril, acusado de haber recibido $1 millón de parte de Odebrecht para la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Según delación de Fabio Andreani Gandolfo y Fernando Fernández Meías Besa, son 2 ejecutivos de la firma Odebrecht, de la firma brasileña. Sin embargo, algo no revelado hasta ahora era que la negociación de ese contrato se inició con Rafael Correa Delgado, cuando fue ministro de Finanzas en el gobierno del doctor Alfredo Palacio en el año 2005. Según consta en uno de los cables de Itamaraty, hasta ahora desconocidos en el Ecuador, que esta publicación pudo conseguir. Y de acuerdo con el informe del embajador de Brasil en Quito, Sergio Augusto de Abreu Lima, estamos un poco combinando también el portugués. En una reunión del 16 de mayo del 2005 entre Correa y ejecutivos de Odebrecht, se convino en la construcción de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón, en una modificación del aeropuerto del Tena y en un crédito de $40 millones. Según lo manifestado por el diplomático, el acuerdo con Correa garantizaba que Odebrecht participaría como primer oferente y que la oferta brasileña sería sometida a un modelo que se llama, y lo conocemos aquí porque lo practicaron en algunas instancias, el famoso Swiss Challenger. El referido cable tiene 3 páginas y en uno de los párrafos se destaca la prioridad que le dio el proyecto el entonces ministro Correa, ministro de Economía y Finanzas, y el afán de viabilizar Toachi-Pilatón en el más breve plazo posible. Aquí mucha gente, muchos de nuestros oyentes manifestarán, ¿y esto por qué no se conoció a tiempo? Por decir a tiempo, ¿no? O sea, antes. Esto resulta ser una plana mayor, una
una crónica, verdaderamente una crónica, tanto para la prensa como también para las autoridades judiciales y para la investigación que nos ocupa a todos los ecuatorianos este momento. Pero 3 meses después de esa reunión, dice que el prefecto de la provincia de Pichincha, Ramiro González, entonces aliado de Correa, adelantaba una resolución cuyo efecto fue dejar en el camino a la competidora IMP, Sociedad Anónima, IMSA, y abrir paso a la constructora brasileña. La firma del contrato solo se pudo realizar en el 2007 una vez posesionado Rafael Correa como presidente naturalmente de la República, mientras que Alexei Mosquera ocupaba la cartera de electricidad. Para mí son elementos nuevos. Luego de las primeras revelaciones del expresidente Correa, habló en defensa de Mosquera y dijo: se trata de un pago entre privados. Ustedes recordarán que eso es lo que manifestó el señor expresidente de la Nación, señalando que la transferencia del $1.000.000 se hizo en el 2011, cuando Mosquera ya no era ministro. Usted tiene esa grabación, seguramente la vamos a ubicar en el archivo de la cadena Democracia para ver en qué sentido el señor expresidente Correa alude a esta revelación. Para mí es una revelación, un pago entre privados. Esto sí me acuerdo porque es reciente. Además, Mosquera, decía el expresidente Correa, ya en ese momento no era ministro, decía, ya no era ministro. También revelaba lo siguiente: ya no era ministro. Lo cual, señores oyentes, fue desmentido con los informes de la policía de Andorra. Según el referido informe policial, el pago del $1.000.000 fue realizado en el 2008 mediante transferencias de la offshore Kleinfeld Odebrecht a la cuenta de Tokyo Traders y de esta en el 2011 a Percy Trading, 2 empresas de Marcelo Endara, tío político de Alexei Mosquera, ciudadano que salió a decir ayer precisamente que él no era culpable, que ha habido un abuso. Finalmente con ese dinero supuestamente se adquirió maquinaria que acabó el 2012 en la empresa Truenergy, de propiedad de Alexei Mosquera y Santiago Játiva, operador también del contrato de la autopista Ruta Viva, suscrito con Odebrecht en la administración de Augusto Barrera en la alcaldía de Quito. Dios mío. Y aquí hay un gráfico propio de la investigación de esta agencia de noticias, en donde aparece la historia del contrato Toachi-Pilatón a manera de gráfico, con todas las de ley. Usted puede encontrarle en su computador en la dirección Plan B. El señor presidente, obviamente, ustedes recordarán, negó esta situación y lo hizo en los siguientes términos.
Cuando recibe este depósito Alexei Mosquera en febrero del 2011, no era funcionario público. Por eso se lo está acusando de lavado de activos, lo cual yo también creo que es difícil de probar, y lo que sí es claro es que ha habido evasión tributaria, porque no ha declarado ese $1.000.000 supuestamente depositado en un banco de Andorra, que por si acaso tampoco es ilegal, es antiético. Si lo hubiera facturado eso que recibió de Brecht, prácticamente no habría aquí ilícito, porque el ilícito es no haberlo declarado y no pagar impuestos. Es que fue una coima de Toachi Pilatón. Bueno, demuéstrenlo, pero qué difícil que es creer que sea una coima, ¿cuánto? Más de 3 años después de que se firmó el contrato y 2 años después de que se terminó el contrato. La culpa es de la Fiscalía. Esto es fruto de que tienen tanta presión de que no han hecho nada con respecto de Brecht, que hagamos cualquier cosa. Comete un error garrafal en el boletín de prensa que manda y dice que Tacla, que es el funcionario de Brecht, que está en España y que hace estas denuncias, en su declaración señaló que la empresa brasileña habría entregado a Alexei Mosquera $1.000.000 para agilizar el trámite relacionado con la hidroeléctrica Toachi Pilatón en su fase de ejecución. Y les insisto, qué raro que le dé $1.000.000, más de 3 años después de firmar el contrato, 2 años después que se termina el contrato y cuando ya Alexei Mosquera había dejado de ser ministro hace también 2 años. Lo más grave, eso nunca lo dijo Tacla, eso es invento de la Fiscalía. Hemos revisado esa declaración y yo invito a la Fiscalía que me refute. Hemos revisado de arriba a abajo la declaración de Tacla y por ningún lado dice que esto tiene relación con Toachi Pilatón. Aquí debe haber sanciones, con todo respeto, para los fiscales que indujeron al fiscal general a terrible error. Y si no se sanciona ya tendrá que actuar la Asamblea, porque no puede ser que se trate con tanta ligereza estas cosas. Bueno, esto es lo que la generalidad de los medios audiovisuales recogimos y los impresos publicaron. Literalmente lo manifestado por el expresidente Correa. Hasta ahí quedamos. Pero luego viene esta especie de cronología que nos exhibe una página de Plan B, donde estrictamente refieren la historia de Toachi Pilatón, época de Rafael Correa, ministro de Economía y luego presidente constitucional de la República por decisión del pueblo ecuatoriano. Así se contrató Toachi Pilatón. Rafael Correa fue ministro de Economía entre abril y agosto del 2005. Correa se reúne con Norberto Odebrecht para canalizar la construcción de Toachi Pilatón. Se establece que Odebrecht participaría como primer oferente en el concurso promovido por la prefectura de Pichincha bajo el sistema Swiss Challenger. Una obra grande se contrató con esta modalidad contractual. ¿Ustedes recuerdan? El Swiss Challenger pasó a configurar una fama en el país. En diciembre del 2005, Conelec entrega concesión de Toachi Pilatón a la prefectura de Pichincha. Octubre del 2007, con la presencia de Rafael Correa, el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja y otras personalidades, se aprobó la ejecución del proyecto Toachi Pilatón. Bueno, esto lo conocía la ciudadanía también, pero con otra cronología y aparentemente con otras autorías, pero bueno. 19 de noviembre del 2007, Gustavo Baroja firma el contrato de Toachi Pilatón. 23 de abril del 2017, Alexei Mosquera es capturado por la policía por recibir sobornos de Odebrecht. 24 de abril del 2017, Correa defiende a Alexei Mosquera. Producto de ello es la grabación de archivo que ustedes acaban de escuchar. Anoten las fechas, nos sugiere la revista Plan B. Anoten las fechas para no jugar con estas cosas, para ser precisos.
Ese es su deber como medios de comunicación. Alexei Mosquera, esto nos decía el señor presidente Correa, en ese entonces presidente de la República. Alexei Mosquera recibe ese pago en febrero del 2011. Ya no tenía nada que ver con el contrato de Toachi Pilatón y no era funcionario público. Seguramente le pagaron por algún Mandato. servicio, algo así dijo, sí, de consultoría, pero independiente, privada. Eso dijo el presidente Correa. ¿Por qué lo dijo? Se complicó. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué sale a defender esta cronología? Tras la ruptura del 2008 por los problemas en la Central San Francisco, en el centro del país, vino un periodo de negociación hasta la firma de un acuerdo de retorno en el año 2010. Previamente vino el presidente Lula, ¿no? Y era una farra ahí en el Palacio Nacional. Yo recuerdo que me disgustó tremendamente verle de agente viajero al presidente Lula, arreglando y convenciendo a Correa de que era mejor hacerse de a buenas como empresa con los brasileños en términos generales. En ese tiempo ya la mafia brasileña, la que está siendo indagada en este momento, no estamos inventando. Aunque en el plano empresarial las figuras descollantes fueron las de Luis Antonio Mameri, el poderoso rostro de Odebrecht, que luego de salir de Ecuador, ya como vicepresidente de la empresa, supervisó el sector de operaciones estructuradas, el área encargada de organizar, administrar y ejecutar el gigantesco programa de sobornos de la corporación. Y ahí entra en la crónica el vicepresidente Glass Espinel, el responsable de los sectores estratégicos del gobierno de Alianza País. Y esta parte termina mencionando que sin duda muchos servidores públicos que ocuparon cargos relevantes tiemblan al escuchar el nombre de Luis Antonio Mameri. Tiemblan, porque él fue ejecutivo que labró su carrera en Ecuador y conoce tan cerca el país que lleva en su memoria los nombres de todos, absolutamente de todos los sobornados. Y plan B, aquí los tienen en lista, a todos los sobornados. Un sistema de comunicación impresionante. Yo quisiera, honestamente, que ustedes aprendan a indagar desde sus oficinas, sus hogares. No sé si ustedes conozcan algo más. Yo tengo aquí cantidades, cifras de sobornos. Aquí ya entra el tío de Glass. Toda la historia, $1.000.000 salió de Ecuador a offshore panameña, ya comienza el lavado, los depósitos. Miren estas fotografías ciertamente sorprendentes. Aquí está Bonilla, ¿a cuál Bonilla se refiere? Exgobernadora. La actual diputada, la actual vicepresidenta del Parlamento. Aquí está una fotografía, pero no le estamos acusando de nada. Aquí lo que dice, el pie de foto es Bonilla, la sonrisita que no puede ocultar del señor Mera, la sonrisa de Glass, junto a Ricardo Vieira,
alto ejecutivo de Odebrecht. Eran los buenos tiempos de la empresa brasileña en el Ecuador. Y aquí altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa junto a ejecutivos de Odebrecht. Pero esto no tiene un mérito, si no explican, si no prueban, porque obviamente estaban cumpliendo con alguna inauguración, la firma de algún contrato, la presencia en alguna ceremonia en donde estaban compaginando los acuerdos de trabajo y obviamente las piezas maestras de la contratación pública con ellos realizada durante tanto tiempo. Termina la crónica diciendo: así se archivaron glosas por 80 millones y la demanda internacional por 250 millones quedó solo en amenaza. Superado el impasse, Odebrecht volvió recargada. A los 800 millones que tenían contratos antes de la expulsión, logró sumar otros 3.300 millones. Hasta la fecha, Odebrecht ha manejado en Ecuador montos que superan los 4.100 millones y de acuerdo con investigaciones periodísticas, los sobrecostos llegan a 857 millones. Esta cifra no incluye incrementos en los contratos de la Ruta Viva y el Metro de Quito. Entonces, esta gente que tiene todo el derecho de defenderse y los aludidos actores ecuatorianos que tienen todo el derecho y la obligación de defender su honor, desde luego, y que los medios de comunicación vamos a otorgarles toda la apertura que ellos se merecen, y las autoridades judiciales que se han pasado de agache, por más bravos que aparezcan ahora. Pero ahí están las cosas. Si alguien se pone a unir los cabos, no creo que va a haber una sola persona que diga en este país: nos hagamos de a buenas una vez más con Odebrecht para que continúe en el escenario ecuatoriano. Odebrecht tiene, señoras y señores, 3 obras en Ecuador y propone quedarse. El señor Michael Munro, director de conformidad de la empresa. Qué nombrecito, director de conformidad de la empresa. Como decir director financiero de la empresa. Aquí le llaman director de conformidad. Dio una rueda de prensa esta antevíspera en esta capital y dijo que quieren quedarse, olvidar el pasado. Así dice. Sí. Hay que olvidar el pasado. Yo me voy a convertir en un ejemplo. Bueno, don Michael, ¿en qué quedamos? Devuelva, por lo menos. Devuelva, pues, señor Munro, para creerle, devuelva. Este es un país pobre. Aquí hay enormes necesidades. Odebrecht quiere que Ecuador le dé una nueva oportunidad. Con todo y esto, las opiniones. Será bueno, y le pido perdón a Gonzalo, y me gustaría que el doctor Mauro comience con este examen para ver cómo le variamos el asunto en cuanto a la interpretación de cada episodio que estoy aludiendo. Trato de ser lo más coherente para que entienda el público, pero puedo estar fallando. Y si alguna de las personas aludidas, incluyo al expresidente o al actual vicepresidente o al actual presidente de la República, a los ministros, a los integrantes, incluso de la defensora mayúscula que tienen en el Congreso, que es la señora presidenta de la Comisión
de fiscalización que no deja hablar a nadie, cuidado, esté intentando interrumpirla. En mi administración, dice o ha dicho ayer Carlos Chiribonga, no conocimos ningún hecho relacionado a una inconducta de parte del señor Contralor Carlos Polis. ¿En manos de quiénes hemos estado? Eso es todo. ¿Qué le parece, doctor Mauro? A mí no me corresponde hacer el menor comentario. Ustedes tienen la palabra. Gracias. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los contertulios y buenos días a la distinguida audiencia de este medio. Realmente sí llama la atención muchísimas cosas que están sucediendo en el país. Yo noto que a la corrupción se le está tratando con guante de seda. Más bien parece que en lugar de acorralar a la corrupción con visos de dureza y de represión a la corrupción, más bien parece que la corrupción nos está acorralando. Y eso es gravísimo. Porque justamente todo lo que se está desarrollando en estos días parece que corresponde a un libreto que viene a continuación del régimen anterior y que como que no ha pasado nada, simplemente se está dando gusto a la audiencia con una serie de presentaciones que en nada contribuyen a la aclaración de los hechos que tienen que ser definidos. Vemos, por ejemplo, que hace pocos días el señor Mauro Webb, mi tocayo, lamentablemente, ha sido designado el nuevo representante. Por lo brasilero. Ha sido nombrado nuevo representante de operaciones de Odebrecht en el Ecuador. Este señor señala, pues, en su presentación que la compañía cumplió 30 años en el Ecuador, 30 años en el Ecuador, y que todavía desea quedarse a trabajar, esta vez de forma honesta. ¡Qué cinismo! ¡Qué cinismo! Dice, actualmente la empresa ejecuta 3 proyectos. Confirmó Webb. Estos son el poliducto Pascuales Cuenca, el acueducto La Esperanza en Manta y el metro de Quito, que se desarrolla en consorcio con la empresa española Acciona. Entonces vemos que en forma determinante el nuevo representante de Odebrecht dice, pues nosotros pensamos quedarnos para largo. A pesar de que hay estos vicios, esos indicios efectivos de corrupción de la empresa, sin embargo, pues, como que no ha pasado nada, pues continúa la ejecución de 3 proyectos. Yo creo. Y el petitorio, la aspiración y el pedido que formulan las autoridades de esta firma brasileña de quedarse trabajando con nosotros, porque aún tienen otros países que quieren dar muestras de buena conducta, dicen. Pero es que nosotros no le acorralamos a la corrupción. Y hay una serie de medidas que pueden tomarse para acorralar la corrupción. Por ejemplo, yo he señalado, Gonzalo, que ya, y esto una muy amigable sugerencia al señor presidente de la República, ya se debía haber dispuesto que en todos los contratos se incluya una cláusula anticorrupción. Inclusive, los contratos que está ejecutando Odebrecht deberían renegociarse para imponer una cláusula anticorrupción. ¿Qué establece una cláusula anticorrupción? Establece que en caso de que el contratista sea inculpado de algún acto de corrupción y sea detectado un acto de corrupción, es causal para la terminación del contrato, la ejecución de las garantías y exigirle, según la cláusula anticorrupción, una indemnización equivalente al monto del contrato. En estos 3 proyectos que está desarrollando Odebrecht, se le podría exigir a la empresa para que demuestre si va a actuar con honestidad,
que renegocie una cláusula anticorrupción de esta naturaleza. Si Odebrecht en estos 3 proyectos no ha cometido actos de corrupción, no va a tener ningún problema en renegociar una cláusula anticorrupción. Pero si la empresa ha cometido actos de corrupción, su negativa va a ser violenta. Pero hay estos mecanismos viables que usted puede le aplicar el sugiere Estado ecuatoriano. Yo le sugiero esto. Sí. Al señor presidente. Ok, vamos, Gonzalo Silva. Doctor Silva, ¿cómo ve usted esta pegazón que hemos hecho de la versión que tiene esta revista digital Plan B con lo que publican, ayer han publicado y hoy también complementan la publicación los periódicos, más lo que usted ha logrado detectar? ¿De qué se trata este nuevo capítulo? Sería una pregunta muy genérica y amplia para que usted desarrolle, doctor Silva. Gracias, Gonzalo. Repito, un saludo cordial al doctor Marro Perán y al señor ministro Acurio y a la ciudadanía. Mire, poco se va a informar la ciudadanía si no existe una decisión política del señor presidente de la República, que bien dijo el 24 de mayo en la Asamblea Nacional, cuanto en la noche del mismo día, de que denunciemos los actos de corrupción y que no tengamos miedo a hacerlo, en otras palabras, más o menos. ¿Y por qué hablo de la decisión política? Porque todos estamos informados de una serie de acontecimientos o hechos antijurídicos o delictivos, ¿no es cierto?, que poco avanzan, o de lo poco que avanzan estamos enterados. Y esto tiene un fundamento. El que los entes de control siguen integrados por los mismos que fueron designados anteriormente y actualmente continúan. Si no existe la decisión política del señor presidente, no de separarles porque no puede hacerlo legalmente, no de destituirlos porque tampoco puede hacerlo, pero sí de suspenderlos. ¿Por qué? Porque la ley orgánica del servicio público así lo estipula, esta condición. Porque los antecedentes existen y de suficiente calidad para a todos estos señores, contralor, procurador, fiscal, defensor público, Consejo de Participación Ciudadana, etcétera, toditos, existen suficientes elementos como para decirles gracias, señores, y designemos a otros provisionalmente que se encarguen independientes, con conocimiento, para posteriormente convocar a una consulta popular en la cual se dilucide todo este problema y luego la Asamblea Constituyente para dejar sin efecto las normas constitucionales de su preparación ¿Usted cree que los congresistas también, muchos de ellos, con algún filo de responsabilidad importantísimo, van a permitir con una mayoría honorable? Es decisión política que el artículo 141 de la Constitución le entrega al señor presidente de la República como jefe del Estado y del gobierno y como responsable de la administración pública. Así dice la norma. Entonces, allí está ¿Qué le deben entregar al presidente Lenin? El señor presidente sabe y conoce perfectamente cómo esto se está derrumbando. Y que la corrupción, si es que no enfrenta de la manera que respetuosamente yo insinúo y muchos ciudadanos lo hacen también, pues el señor presidente se va a sentir acorralado. Él, no precisamente el segundo mandatario. Él, porque no habría hecho nada cuando tenía la obligación de hacerlo. Esto sería muy desastroso y no pretendemos esto. Procuramos, por el contrario, ¿no es cierto?, colaborar en que su anuncio y aval nosotros podamos expresar. Vamos al asunto. Los hechos de Odebrecht. ¿Cuál sería la réplica del segundo mandatario al presidente si a este momento decide, por ejemplo, mandarle de vacaciones
no pedirle la renuncia, sino decir usted vaya a defenderse No le en entregue, otro no le escenario. entregue obligaciones y se acabó. ¿No le entregue? Obligaciones y se acabó. Si el presidente es el que ordena, y punto. Entonces el señor vicepresidente se vería obligado ya a renunciar, se acabó. ¿Para qué tanto lío? Como tanto lío se armó en la Hay cuestión. algunos mecanismos. Pero por para supuesto, más que yo simplemente apuesto Pero con el algo. presidente también necesita sustentos Pase a la... constitucionales Existe, y Gonzalo. legales. Constitucionales y legales existen y suficientes. Por ejemplo, enumérelos. El artículo 141 de la Constitución, el artículo del 1 al 5 más o menos del Código, la Ley Orgánica del Servicio Público, sobre el 45 al 50 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Ahí está la respuesta. Pero tenga la bondad de hacernos conocer No tengo su de memoria, contenido. no tengo aquí la... Sí. Venga, el que que habla de la Santiaguito, suspensión. pásale a la Constitución. En la Ley Orgánica del Servicio Público, Primero. ¿quién estoy? A la Constitución. El COI también tenemos ahí. A ver, verá, los códigos ajenos no se pueden manejar tan bien como las mujeres, dice. Dice el artículo 141 de la Constitución, la presidenta o el presidente de la República ejerce la función ejecutiva, es el jefe del Estado y de gobierno y responsable de la administración pública. Todos son funcionarios públicos, todos. Ya no existen dignatarios y con su división de funcionarios públicos. Todos son funcionarios públicos. Y todos se rigen por la Ley Orgánica del Servicio Público. Todos. Pero eso no le garantiza que le declare cesante al segundo mandatario. En sus funciones. Puede delegar lo que el señor presidente considere. Así como el señor presidente anterior le delegó al señor Gas para todo el campo estratégico, pues, ahora lo ha delegado para otra situación. ¿Dónde está el problema? ¿Y ustedes no creen, y aquí entra mi tercer invitado, yo creo que lo mejor que hicimos ayer es pensar en usted, doctor Santiago Acurio, porque usted es un experto en lo que podría modificar, digamos, el escenario este instante, el drive. Esta especie, para que nos entienda la generalidad de la gente, de cassette, de un cassette a la usanza anterior de un cassette magnetofónico donde están grabados. Bueno, ese cassette se quedaba muy pequeño a lo que es ahora un drive. Explicándole al público qué puede un drive rescatar y prensarlo. Prensarlo es una memoria electrónica y entonces esta memoria electrónica tiene, la que estamos aludiendo, un compendio de tomas, de pruebas fehacientes, porque se los ve a los personajes, incluso deben haber pláticas, si es que de Brasil acá, o de Brasilia acá, no le han intervenido. Eso tiene que estar clarísimo, porque la prueba que ha dado Brasil, ¿por qué lo hace en términos jurídicos y no le dice a la usanza de la claridad ciudadana? Este es el informe, nosotros tradujimos esto y este es el informe. Aquí están los personajes corrompidos, aquí son los que han cogido el dinero, aquí están los autores de este engaño vil a la nación ecuatoriana y a la nuestra también, qué sé yo, sino que mandan el drive para que se demoren 134 años en estar, dicen, pues no, en algunos casos. Explíquenos esto, porque yo soy un completo ignorante. Bueno, en el caso particular, primero, buenos días a la audiencia, hay que tomar en cuenta que lo que ha dado la justicia brasileña es básicamente una memoria flash, o sea, es un dispositivo de almacenamiento, en este caso, de un almacenamiento que le ha permitido, en este caso, a la Fiscalía del Ecuador realizar un reconocimiento, o sea, pedir en este caso, de acuerdo al artículo 477 del Código Orgánico de la Integral Penal, pide justamente el reconocimiento de esas grabaciones. ¿Ya? Entonces, eso es evidencia, o sea, de acuerdo a lo que dispone ¿Es verdad que está en una generación denominada 8G?
O sea, en este caso ese sería el espacio del disco. O sea, es en este caso puede haber memorias de 8 gigas, 10 gigas, 16 gigas, dependiendo de qué clase de información. Entonces una memoria de estas puede cargar. Abarca más. Claro, es la información, es el tamaño de la información. Entonces, ¿cómo son? Se supone que son videos. Los videos generalmente, dependiendo cómo se los graba, pueden tener baja calidad, alta calidad, pueden ser HD. Entonces, eso ocupa espacio. Por eso, en este caso, es una memoria de 8 gigabytes. El señor fiscal, el momento, el actual, el momento en que sin indicar a nadie, sin anticipar conocimiento a nadie, porque debe prohibirle la ley, quiero entender. Él tiene que, con técnicos de su misión esclarecedora e investigadora fundamentalmente, ponerse. ¿Usted cree que eso ya conoce el señor fiscal general? Yo creo que sí. O sea, lo que pasa es que ya lo conoció el anterior mismo, pero eso sí ya no podríamos haberlo. No, yo le pregunto. Claro, depende cuándo lo consiguieron, cuándo consiguieron este drive. Porque en el caso particular, si se hizo a través de una cooperación internacional, se entregó esta información, que sería en este caso, son videos, pueden entrar como contenido digital, de acuerdo a lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ese contenido digital es prueba documental. Entonces se ingresa, hay un procedimiento para ingresar ese tipo de pruebas al proceso judicial, en este caso al proceso penal. Entonces, por eso primero se hace básicamente, reconocimiento de grabaciones. Que usted conozca, Santiago, ¿qué es lo que advierte la autoridad brasileña que le está entregando a nuestro fiscal? ¿Qué contenidos le preanuncia? Supuestamente eso es de una persona que ha hecho una delación allá en Brasil. Esa persona, como si ustedes recuerdan, un informante, o sea, es la persona que ha colaborado, en este caso debe ser parte de la compañía Odebrecht, colaboró con la justicia brasileña, entonces dijo, yo tengo esto. Para reducirse pena. Claro, básicamente si recordamos el caso de Montesinos en el Perú, que él grababa lo que él hacía con las demás personas. Y eso lo tenía grabado, y era como una que ponían en las mesas. Claro, y era una forma de como asegurarse, como quien dice, de ciertas cosas, de tener información. Entonces aquí pasa que es lo mismo. Hay una persona que en Brasil parece que ha tenido grabado, en este caso en video o en audio, a las personas que han sido, en este caso, podemos decir así, sobornadas. Eso se verá, por eso se ha convocado a esta audiencia privada para que estas fotografías, pues como dice aquí, el juzgador autorizará a la fiscal el reconocimiento de grabaciones mencionadas en el artículo anterior, así como videos, datos informáticos, fotografías, discos y otros medios análogos digitales. Para este efecto, con la intervención de 2 peritos que juren guardar reserva, al fiscal en audiencia privada procederá a la exhibición de la película o escuchar el disco o la grabación o examinar el contenido de los registros informáticos. Las partes podrán asistir en el mismo juramento. Entonces, lo importante también que a mí es que el fiscal puede ordenar la identificación de voces grabadas por parte de las personas que afirmen poder reconocerlas sin el perjuicio de ordenar el reconocimiento por medios técnicos. Entonces aquí también puede ser que si son videos, por ejemplo, de alta fidelidad, son tipo HD o son buenos videos, o no son claros, se puede, por ejemplo, ordenar el reconocimiento biométrico de las personas para saber. En este caso, el reconocimiento biométrico es que nosotros podemos hacer acercamientos. En este caso es reconocer a la persona por su biometría, por la forma como tiene la cara, la forma como se presenta. Entonces, simplemente con una toma de video se puede hacer una comparación con fotografías, con cosas que uno puede encontrar. Hasta se puede pedir que se tome la muestra, sea de voz o de en este caso de biométrica, para hacer la comparación. Entonces, eso los puede dar ya pueden decir a ciencia cierta quién está participando en las conversaciones, y reconocer también, puede hacerse una pericia fonética forense a fin de determinar la voz. ¿A quién pertenece la voz y los acertos que haya formulado? Eso es una huella, como una huella digital. Lo mismo pasa en este caso, con el tema biométrico. Y tiene una significancia legal, ¿no? Sí, claro, una significancia porque está haciéndose dentro de un proceso judicial. Aquí lo que tiene que saberse es el debido proceso. El debido proceso, entonces se debe seguir todas las normas que están establecidas tanto en la Constitución como en el Código Orgánico. Pero esto tiene que ser en presencia de los procesados. O sea, en este caso es por el derecho a la contradicción, para que ellos sepan y se enteren. Entonces ellos pueden ejercer su derecho a la defensa. No es mi nariz, claro. No es mi voz.
Claro, eso pueden ese rato decir, pero yo estaba a esa hora en tal parte. Justamente la pericia técnica para hacer la comparación. Este es un peritaje, ¿no? Claro, o sea, es un peritaje, claro, porque aquí se nombra peritos para que justamente ellos revisen y vean, por ejemplo, cómo está el video. El delator sí tiene que estar ahí. No necesariamente. No necesariamente. Lo que pasa es que hay que tomar parte de los delitos. Hay que tener en cuenta una cosa. Claro. Hay que tener en cuenta una cosa, que de acuerdo a lo que dispone el 178 del Código Orgánico Integral Penal, que es el delito contra la intimidad, no se pueden aceptar, en este caso, grabaciones hechas por terceras personas que pueden vulnerar el derecho a la intimidad. Entonces, si es que él grabó, o sea, el delator grabó, él debe estar en la grabación. Es así, porque si no, eso no podría usarse, porque sería violentar el derecho a la intimidad. Sería una violación al debido proceso, porque dice que las pruebas obtenidas en contra de la Constitución no tienen validez. Entonces, necesariamente, se supone que si él entregó esto, él estuvo participando de las grabaciones y, por tanto, aparece con las personas o se escucha con las personas que están involucradas. Entonces, por eso se hace estas pericias de identidad humana, para ese rato saber si efectivamente son o no son las personas sospechosas o existen más personas sospechosas. Algo sobre los videos, lo que más un periodista de investigación ha buscado, lo ha conseguido Fausto Yepes de la empresa Teleamazonas. Y en Teleamazonas, Fausto decía ayer lo siguiente. La Fiscalía convocó a los 7 procesados que han sido involucrados en la trama de corrupción de Odebrecht en nuestro país, para, en presencia también de sus abogados, abrir una tarjeta memoria entregada por el delator principal de Odebrecht, también llamado A1. Podría haber videos comprometedores. Que nos van a exhibir los videos y grabaciones que tiene la Fiscalía por el sistema de colaboración con Brasil, y vamos a ver cuál es el contenido de los mismos. La reserva sobre el caso se mantiene, sin embargo, los convocados a esta diligencia esperan ver los documentos y videos para tomar una decisión respecto de su estrategia legal de defensa. Posiblemente se establezcan a lo mejor participación o ninguna participación, por lo menos de varios de los procesados. Se sabe que el delator A1 habría grabado en video a algunos funcionarios y empresarios ecuatorianos. No obstante, se desconoce aún el contexto de estas grabaciones que serán vistas por los procesados y su defensa. El impulso señala que es el colaborador 1 sin nombre. ¿Son videos, son documentos? Entiendo que así debe ser. En el caso de mi cliente me ha comentado de que no tiene ningún trato, ninguna conversación de asuntos que sean ilegales. No habrá mayores detalles mientras dure la reserva sobre este caso, que involucra, entre otros, al tío del vicepresidente Jorge Glass. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Teleamazonas. Muchas gracias a Teleamazonas, muchas gracias a Fausto. Ahora sí pregunten, o por lo menos háganos entender, las preguntas mías van a ser muy limitadas. Las que interesa a las personas que están haciendo la investigación y a ustedes en calidad de abogados de la República, ¿cuáles podrían ser las interrogantes que Mauro incluso les puede esclarecer desde el lado especialmente técnico e informático? A ver, Gonzalo. Gonzalo Silva. Para llegar a este fin, es necesario aclarar también la preocupación que la ciudadanía tiene, el por qué se guarda reserva o por qué se cambió de publicidad a reserva esta causa de asociación ilícita. Solicitado por la fiscal y avalado o aprobado por un juez. Voy a explicar que esto no procede y por qué. Este es mi criterio. El Código Orgánico Integral Penal, en su capítulo 6, habla sobre los delitos contra la estructura del Estado. Y va desde el artículo 336 hasta el 364. Recorre toda la rebelión, sedición, atentado de muerte contra el presidente, etcétera, etcétera. Estos delitos se someten a la sección única de delitos contra la seguridad pública. Implica que solo estos delitos, como son los de los menores y los sexuales, deben ser juzgados o procesados y sentenciados en reserva. Los delitos que devienen en el capítulo 7 del COIP
sobre el 366 al 370, que recorren el terrorismo y su financiación y la delincuencia organizada como la asociación ilícita, no pueden ni son de materia de reserva. Y tan cierto es de ello, de que la misma Fiscalía procesó y sentenció, acudió a la sentencia, y los jueces lo hicieron, con varios casos que solamente para Merced uno, el caso 30S 1, el caso, el caso de la policía sobre la venta de los pases de los policías, es un caso suficiente para demostrar que no procede el enjuiciamiento en privado. Que determinadas diligencias se practiquen, como lo ha explicado bien el señor ministro Acurio, es correcto. Porque no puede estar todo el mundo ahí pues metido en la diligencia de reconocimiento de audio y video. Para eso están los peritos y para eso está la convocatoria de las partes que pueden o no acudir y para eso está su estudio técnico o forense. Es correcto, sí. Pero también deja de duda esto. Esta documentación, o sea, esta prueba, supuesta prueba, entregada por este señor delator brasilero, ¿fue parte de la colaboración eficaz? ¿Fue parte de la colaboración internacional? Lo que sabemos es que está ahí. Porque si es parte de la colaboración eficaz, ¿dónde está este señor aquí procesado? Para que se beneficie de una pena. Si es parte de la colaboración internacional, esta documentación fue entregada ¿a quién? ¿Cuándo? No se ha dicho. ¿No es cierto? Y esta colaboración internacional de estas pruebas que también habla el Código Sánchez Bustamante, etcétera, repiten, es solo como un elemento de aporte que se le denomina prueba. Pero estas pruebas deben ser valoradas dentro de la etapa del juicio. Y de lo contrario no sirve para nada todo lo que se está haciendo. Por ejemplo, esta otra del doctor Mauro Terán, y es pertenencia o decisión de uno de los dos procesados por el presunto delito de lavado de activos que involucra a la constructora Odebrecht. El tío del exministro Alexei Mosquera, que todos le vimos en los programas de televisión de anoche, en la televisión ecuatoriana e internacional, dice el tío político del exministro, dice que está dispuesto a rendir una versión ante la Fiscalía con el propósito de desmarcarse de la responsabilidad, naturalmente, que aludía su silencio cómplice. ¿Esta parte resulta significativa o no tiene gran importancia? El tío de Alexei Mosquera, tío político. Marcelo Endara, socio y pariente del exministro de Electricidad Alexei Mosquera, ha decidido romper el silencio y a través de su abogado anuncia que hará revelaciones a la Fiscalía respecto de la creación de las empresas en Andorra, además de los movimientos en las cuentas de estas empresas, movimientos realizados cuando Mosquera era ministro del expresidente Rafael Correa. Una especie de abuso de confianza. La estrella de la familia ministro, el hombre caritativo que le daba ayuda económica, el hombre caritativo que ayudaba a la familia, y de ahí la confianza que tuvo para que le firme cualquier documento. Marcelo no sabía que tenía $80,000, peor el $1.000.000 en los bancos de Andorra. ¿A dónde apunta esa verdad? A demostrar que en la danza de los tíos, este tío pobre fue utilizado por parte del exministro Mosquera. La defensa de Endara anuncia que ha pedido ya fecha y hora a la Fiscalía para que Endara pueda rendir su versión y hablar todo lo que sabe sobre el $1.000.000 del exministro de Electricidad. Teleamazonas. ¿Qué importancia tiene esta versión de Fausto en la cadena Teleamazonas y el comprometimiento que hace público el tío político del señor o exministro Mosquera? Doctor Mauro Terán. Bueno, en primera instancia, inclusive yo aquí en la emisora había señalado que el hecho de que aparentemente el señor Mosquera
reciba $1.000.000 ya cuando él no ejercía las funciones de ministro, no le exime en ningún sentido de su responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque puede tratarse, y en efecto así aparece, de una coima diferida. Porque ¿por qué razón le van a dar $1.000.000 al señor después de que ya no es ministro? Por algún trabajo, algún informe técnico, Eso es difícil de demostrar. Entonces, lo peligroso, Gonzalo, es que esta modalidad de la coima diferida se esté produciéndose en muchos contratos y en muchos casos de corrupción. No solo de Alexei Mosquera, sino de muchos de los nombres que posteriormente saldrán. Saldrán, así es. Entonces, ¿cómo se llama esta figura? Yo digo, es una esta propina adelantada. Es una coima diferida que la dan cuando el funcionario, porque la figura penal del código señala que el funcionario público que reciba dineros, el funcionario público será responsable penalmente. Entonces, para romper esto, se espera que ya deje de ser funcionario público y ahí se le paga la pequeña o grande coima. Entonces, con eso tratan de evadir pues la responsabilidad, porque el momento que recibo $1.000.000, bueno, recibo, como dijo el expresidente Correa, es un acuerdo entre privados, porque el señor ya no es servidor público. Bueno, todo estaba fríamente calculado. Es la viveza criolla que siempre la exhibieron. ¿No? Pero, de todos modos, es una coima diferida, porque tendría que demostrarse el origen lícito de esa coima para que pueda desactivarse cualquier responsabilidad. ¿Usted nos podría comentar algunos episodios similares que en el ministerio no público, sino en la Fiscalía General de la Nación? Ustedes permanentemente tuvieron que escucharlo, entenderlo, interpretarlo y obviamente darle el mérito o la fortaleza de sanción que ameritaba un acto de esta naturaleza, con la denominación que no creo que sea un invento, sino ya una especie de delito comprobado, ya, o sea, practicado más que todo. Doctor. Claro, lo que pasa es que, a ver, el tema es la investigación que tiene que realizar la Fiscalía como órgano, en este caso, dispuesto por la Constitución en hacer este tipo de cosas. Entonces, la idea, claro, si estamos haciendo un tema en este caso, porque vemos que es una corrupción sistémica, porque está en el sistema y se ha dado por varios momentos y varios tiempos, es básicamente, justamente hay que determinar de dónde vino la plata. Esa es la cosa. Aquí es, como decían en las películas de los americanos, follow the money, hay que seguir al dinero. ¿De dónde vino el dinero? Tiene que justificarme cómo se llegó ese $1.000.000 a una cuenta, en este caso de Andorra. O sea, tuvo un contrato de servicios profesionales del señor Alexei Mosquera, procedió, de qué procedió, claro, todo tiene que estar ahí porque supuestamente en la trama de corrupción que tenía Odebrecht, habían comprado un banco, habían hecho todo un tema de transacciones financieras, tenían un servicio de comunicaciones que iban cifradas las comunicaciones. O sea, la palabra correcta es cifrado, porque encriptación no es una palabra que existe en español. O sea, esa es una palabra que viene del inglés encrypt. En español es cifra. O sea, se cifran las comunicaciones, si no la Real Academia de la Lengua nos puede estar cayendo encima. ¿Para qué sirve esa? Son comunicadas cifradas. Es una clave. Eso es evitar que terceros se enteren de lo que estamos conversando, de lo que estamos comunicando, de las órdenes que se ponían justamente para hacer los pagos a las diferentes personas o entidades. Entonces, todo iba cifrado. Entonces, claro, cuando hubo ya el tema de Odebrecht, cuando se cayó el Lava Jato en Brasil, justamente los brasileños, como parte de sus delaciones, entregaron las claves y las contraseñas, porque si no, hubiera sido un mundo de tiempo y ya casi imposible romper la forma de cómo se cifraban las comunicaciones. O sea, son cifras que son ya bastante, o sea, son inviables tecnológicamente poder romperlas si no se tiene la clave. Eso facilitó. La Fiscalía
en términos generales y de todos los tiempos, debe tener una experiencia que ya ocurrió en el país. Y esta otra, que es una nueva ocurrencia en el escenario ecuatoriano, que fue transmitida o fue, digamos, recibió una especie de asesoría, se iban comunicando entre ellos, me refiero a los administradores públicos, a los ejecutivos de la administración pública, a los pícaros que se beneficiaron de toda esta inconmensurable abanico por tanta plata que había en el Ecuador, señoras y señores. Entonces, entre ellos debe haber habido una comunicación muy fluida respecto a las cosas, cómo hay que hacerse. Esto se expandió de una manera increíble, al punto que nadie en este momento en el país, ¿no?, salvo la empresa que soltaba el dinero, salvo Odebrecht, solo refiriéndonos a esa, porque hay otras compañías que intervinieron con cantidades más o menos significativas en épocas anteriores y que lamentablemente pertenecen también a la nación brasileña, yo recuerdo. Entonces, ¿cómo cree, cómo usted, técnico en la materia, conocedor de esto, además que le ayudó a un ex fiscal general de la República a detectar, no solamente en este escenario de Odebrecht, sino en el resto de ámbitos de la administración pública, en contrataciones del Estado, usted le ayudó a descubrir autorías, metodologías, instrumentos que utilizaron, tanto técnicos como legales, disimulos y qué sé yo, otras. Claro, o sea, ¿nos podría comentar para que entienda la ciudadanía? El tema básicamente es, a ver, la Fiscalía lo que tiene que hacer es tener un plan de investigación. ¿Qué es lo que va a investigar? Tenemos que saber qué clase de tipo penal estamos investigando, para en este caso empezar a buscar la información sobre ese tipo penal. Entonces, básicamente, los tipos penales tienen elementos objetivos, ¿no es cierto? En el caso de el funcionario público que pida o reciba dinero, entonces ahí hay que ver las cuentas, pero no solo la cuenta del funcionario, porque no va a ser tan iluso de recibir él personalmente, sino vamos a ver a todo el ámbito tanto familiar como el tanto profesional, porque también puede haber un tema de testaferrismo, ¿no es cierto? Entonces puede ser un testaferro. ¿En qué consiste el testaferrismo a distingo de lo que estamos hablando? A ver, el testaferrismo en este caso es del prestanombres. Te presto mi calidad de empleado civil para que, o de jefe de una empresa o dueño de una empresa, para que a través mío, o sea, hay el que presta el nombre y hay el dominus, que es el que está, como quien dice, actuando atrás, ¿no es cierto? Él le dice, tú ten mi dinero, o sea, tú ganas la plata, tú ganas tú recibes las cosas, hagamos como que fueran temas legales que ha sido de tu contratación, de tu y luego me devuelves. Y luego me devuelves, porque esa es la cosa. Entonces, él presta el nombre, él se hace pasar por o sea, como él es como él es el velo, y detrás está el dominus que se llama. Pero estamos hablando de un proceso mafioso, ¿no? Es que básicamente es un tema de crimen organizado, pues porque esto no es que se hace así nomás. El crimen organizado es el que puede infiltrar, el que puede corromper y todo tipo de cosas. Entonces es una trama en el cual se reparten roles. O sea, hay cualquier cantidad de actores. Hay cualquier cantidad de actores, que por eso es necesario que se haga una investigación prolija. Entonces hay que ver todos estos datos, estas situaciones, estas grabaciones que se tiene ahora la Fiscalía y empezar a unir los cabos, como dice usted, empezar a unir los cabos. La idea es que... Pero los métodos casi eran los mismos. Los métodos en este caso, a ver, se puede utilizar la tecnología, sí. Hay programas como por ejemplo uno que se llama I2, que sirve para hacer bases de datos relacionales. Yo puedo poner, por ejemplo, si es que tengo las llamadas telefónicas de todas las personas, puedo hacer un cruce de llamadas. ¿Quién les llamó a quién? ¿A qué horas les llamó? ¿Cómo les llamó? Puede salir ese tipo de información. Necesitamos en este caso la colaboración de a veces de los proveedores de servicios, las conexiones de internet, el tema de las portadoras de teléfonos celulares. Entonces se puede sacar mucha información de las mismas redes sociales, se puede sacar información. Porque a veces uno está, por ejemplo, viendo ahí que uno entró, por ejemplo,
que era empleado público y después ya empezó a viajar a Miami, empezó a viajar a todos lados, ya tiene departamentos y a veces en las mismas redes sociales. Claro. No él, no a veces no claro, él, ayer no había ellos, un artículo. pero sí los hijos, a veces inocentemente, porque yo tenía un caso de una chica que trabajaba en un colegio y era la profesora de un hijo de una de las personas que está ahorita en estos casos, y le decía, ella inocentemente, mi papá me va a llevar a Miami porque ya nos compramos una casa allá. Entonces ese tipo de cosas también se puede encontrar en redes sociales. Se puede buscar las fotos. A veces la gente no sabe lo que comparte y te puede hacer una investigación. Entonces la ventaja es que la policía judicial ahora tiene ya los elementos técnicos, tiene la unidad de criminalística, tiene una unidad de cibercrimen que puede ayudar a investigar. Pero sí, claro, el trabajo es grande y eso va a llevar tiempo. Y la cosa es que esos resultados de investigación se vean ya en formulaciones de cargos y como dice el doctor, tienen que llegar a juicio. Tienen que llegar a juicio, porque ahí es donde se van a ver efectivamente si todos los elementos de comisión reunidos, todas esas pruebas van a servir para tener una sentencia en contra y empezar a combatir la corrupción, porque la gente empieza a tener sentencias, pero las que requiere. No, a veces también solo que se logra se puede negociar la atenuante trascendental, la cooperación eficaz, se benefician de la pena, pero bueno, la cosa es que caigan los peces grandes, caigan los... Doctora Curio, una última molestia. En otros momentos, en otras instancias, en otras circunstancias que usted haya constatado, se ha enjuiciado a un actor fundamental con los elementos que este rato pesan sobre un actor fundamental en este episodio, que ya debe haber reunido los requisitos, alguien debe haber reunido o debe estar ya reuniendo los requisitos indispensables para ser sometido a un juicio de carácter político o penal, que son dos cosas diferentes. ¿Qué opinión, perdone por la forma como le consulto, por la delicadeza, con usted más que todo, pero en la experiencia de la Fiscalía General de la República, no necesariamente ustedes deben haber enjuiciado a un vicepresidente de la República, pues, sino a alguien que optó por potencialmente el mismo camino y que fue naturalmente juzgado y sentenciado. La cosa es, como les digo, es si las últimas revelaciones que se han venido dando, si después de hacer los peritajes que se puede ordenar en estos casos, se descubre, en este caso se ve más vinculaciones, entonces en el caso particular, el fiscal, básicamente el fiscal general, como él es el representante de la fiscalía, el fiscal general debe proceder en este caso como corresponde, y entonces tendría que pedir a la Asamblea Nacional, en el caso particular, pedir la autorización correspondiente, porque él es el fiscal general y entonces él es el que puede, en este caso, como de acción penal, iniciar la acción penal contra el presidente o el vicepresidente, cumplidas las condiciones que dice la Constitución. Pero hay un blindaje, y esta mañana le dijeron, en la cadena Ecoavisa le dijeron, vea, la gente ha llegado a la conclusión de que ustedes como partido político de gobierno y ustedes como legisladores de la bancada oficialista están protegiendo, le han construido un blindaje al vicepresidente Glass. Esto fue lo que respondió Mauro Andino. En el pasado se llevaba a juicio político a funcionarios a través de un chantaje, a través de conseguir réditos políticos o inclusive coimas, o el hombre del maletín que transitaba diariamente por ese viejo Congreso. Hoy, con la expedición de la Constitución en Montecristi, se lo hizo justamente para evitar ese show mediático, ese show político que inclusive ha destruido a las democracias. Hoy simplemente lo que se exige es que se cumpla con una serie de parámetros, sí,
con una serie de requisitos que establece la Constitución, establece la ley de la función legislativa y la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional. En tal virtud, yo discrepo de aquello de que se trate de algún blindaje o que se tenga una mayoría para supuestamente proteger a alguien. No. Si hablamos, por ejemplo, del delito de corrupción, ese delito, ese cáncer al que hay que combatirlo, pues hay que llevar a los procesos de carácter judicial aquellos que aparezcan como autores o cómplices de esos posibles delitos, pero cumpliendo igual con lo que establece la Constitución y la ley. De la misma manera, si es que hay mérito para que un grupo de asambleístas presente una solicitud de juicio político, pues el CAL tendrá que calificarlo y luego la Corte Constitucional también. Debe haber los elementos suficientes para iniciar o presentar una solicitud de juicio político. Completamente de acuerdo. No se puede por odios o simplemente por tratar de visibilizarse o pretender dañar la imagen de una persona que hoy representa, por ejemplo, a los ecuatorianos como vicepresidente de la República, querer llevarlo al banquillo de los acusados. Si es que existen los méritos suficientes, si se cumplen con los requisitos constitucionales, bienvenido esa solicitud de juicio político, porque el pueblo ecuatoriano pues así lo exige, así lo pide en los casos que se comprueben contundentemente dentro del ámbito político. Obviamente que ya dentro del ámbito jurisdiccional, es decir, dentro de una acción de carácter penal, ya es otra cosa. Allá hablamos de una indagación previa, allá hablamos de una instrucción fiscal, allá hablamos de formulación de juicios, en fin, una serie de hechos totalmente diferentes. Doctores y juristas don Mauro Terán y don Gonzalo Silva, en ese orden, tenga la bondad. Como me ratifico en lo que señalé al comienzo, resulta que en lugar de acorralar a la corrupción nos está acorralando. ¿Qué significa eso? Para los peces gordos hay que aplicar al pie de la letra todo el formulismo que establecen las normas. Pero para otros, sobre todo para los que no conviene el oficialismo, pues no se aplica ningún formulismo y simplemente se actúa en forma represiva. Tenemos el caso de Clever Jiménez y de Villavicencio, quienes al denunciar fundamentadamente una serie de actos de corrupción, hoy están pues perseguidos por la llamada justicia. Para ellos sí aplicarse al pie de la letra, es decir, sin aplicar al pie de la letra. Inclusive Clever Jiménez perdió la inmunidad parlamentaria en una forma grotesca, ¿no? Grotesca. Sí. Entonces yo creo que el asunto va a llegar a tal circunstancia en que el señor presidente de la República va a tener que dar un golpe de timón. Híjoles. No se trata solamente de señalar pues que perdone, las leyes de la República y la sociedad ecuatoriana le van a exigir al señor presidente de la República ese golpe de timón. Sí, un golpe de timón y primero. Si no lo da porque no está convencido, porque hay circunstancias también muy complicadas para él, hay una presión gigantesca, saben que se cae la alacena el instante en que caiga el vicepresidente Glass. Es difícil yo creo que no. Es que eso es lo que tiene que justamente señalarse. Si cae un pez gordo, es por sus circunstancias, por sus responsabilidades, no cae todo. Depende de cómo se actúe, depende. En este momento, por ejemplo, si cae el pez gordo, pues yo entiendo que no va a afectar a mayores sectores, ¿no? La persona que estamos aludiendo sea el pez gordo, ¿no? Sí. Puede haber un más gordo, un tiburón. Si el presidente, Gonzalo, que no conocemos hasta este momento. Si el presidente de la República analiza a fondo la realidad que estamos viviendo, ¿por qué? Porque la estructura corrupta de la administración corrupta del régimen anterior está vivita y está funcionando actualmente. Es decir, la corrupción no terminó con el cambio de presidente. La corrupción sigue andante, la corrupción sigue causando los estragos graves al país. Entonces eso tiene que romperse con un golpe de timón. ¿Y cuál es el golpe de timón? Eso. Simplemente la convocatoria inmediata a una asamblea constituyente para desmontar toda la estructura que establece un sistema corruptor de institucionalidad en este país. No solamente es el totalitarismo, es la base corruptora. ¿Por qué? Porque todos los órganos de control están copados, han perdido su independencia y no
pueden actuar en función de sus atribuciones. Entonces, la única forma hay que desmontar eso. ¿Y eso cómo se desmontar? Con una asamblea constituyente. Yo le oigo a Gonzalo que dice, pues, hay que simplemente suspenderles a los funcionarios. Con eso tal vez no se llega a una solución. La solución puede ser, pero recuerda, Gonzalo, que estos señores pueden acudir inclusive a recursos de protección. Están afuera. Pero pueden acudir a recursos de protección y obviamente la función judicial que no goza de independencia, va a otorgar muchos recursos. Es decir, vamos a entrar en un ámbito desviado y contradictorio. Peligroso. Lo más viable es ir directamente a una asamblea constituyente pedida, convocada por el presidente de la República. ¿Qué opina el doctor Silva? Mucho tiempo. Mira, aquí nos están entreteniendo. Si bien 32,5 millones de dólares es bastante dinero, es una minucia frente a los miles de millones de todo lo Petroecuador, las hidroeléctricas, etc., en donde se están festinando sentencias aplicando atenuantes que no proceden por las agravantes de los funcionarios públicos. Entonces, mientras por un lado están haciendo maravillas, por el otro lado nos están diciendo, por acá estamos haciendo también, ¿no es cierto? ¿Qué están haciendo? ¿En qué momento del juicio de peculado, que está abierto, se les llamó a declarar al señor Glass y a todos los miembros del directorio que de acuerdo a la disposición presidencial está en la obligación de vigilar y controlar lo que pasaba? En el campo penal se sanciona y se juzga y se sanciona por acción o por omisión. Ya hay pues privados de la libertad, ya hay pues sentenciados. ¿Y dónde están quienes permitieron todo esto? Esto es un antecedente para el enjuiciamiento político que se ha presentado o se va a presentar en la legislatura. Pero no con preguntas simples. No. Decirle al fiscal Chiriboga si cogió o no cogió dinero, pues eso es ridículo, preguntar de esa manera, ¿no? Hay otros antecedentes a los cuales se pueden o deben acudir, pero como le manifiesto, Gonzalo, si no existe decisión política presidencial, continuaremos siendo visores y actores de esta insensatez. Hay una lista que la Unidad de Contrainteligencia y Espionaje de las Naciones del Mundo han edificado para Sudamérica y han revelado a los nuevos ricos del Ecuador. Sí, Gonzalo, yo también tengo esa lista. Es gravísimo. Esta es la realidad de estos últimos años que llevo a que el dinero de los pobres se queden en paraísos, en caletas, en techos, en testaferros y otras formas de ocultar el dinero que cobraron en comisiones, propinas, porcentajes por contratos, chantajes y abusos de poder. Y claro, ustedes desearían que yo lea los nombres, imagínense. A ver, veamos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Son los nuevos ricos del Ecuador. ¡Qué hijo! Antuisa, Albertito, Antonitos, Anitas, Alexis, Alejandritas, no, Alejandras, Alembe, Alfonso. Vean ustedes, solamente estamos en la A. Alfredo, hay como 10 Alfredos. Alonso. Dios mío. Estoy buscando su nombre, compañero. No está en el listado. No está en el listado. En el otro. Me han de mandar la segunda parte. No, ya se acabó. No consta, pero se queda en la F. Bueno, es para reírse, ¿no? Santiago, tenga la bondad lo que usted quiera decirle a la ciudadanía, como que dijera a sus hijos. El tema de la corrupción básicamente es un tema que necesita el apoyo de todos y es un tema que nosotros no podemos hacer. Aquí es una frase que dicen que
cuando los buenos no hacen nada, los malos ganan. Entonces hay que hacer algo, o sea, hay que apoyar a las instituciones, o sea, podemos decir que pueden ser que estén tomadas o no estén tomadas, pero esa es la obligación suya, este es su momento. La gente que está en este momento, yo creo que en la Fiscalía hay muchas personas que están comprometidas con el país, gente profesional, gente que ha tenido su formación, que ha sobrevivido a muchas cosas, porque a veces no depende, a veces también cuando la cabeza no sabe a dónde ir, la gente no sabe también cómo reaccionar, pero yo creo que es la oportunidad para que en esta vez se hagan las cosas bien y empiecen a salir los resultados de las investigaciones que anteriormente quedaron casi en el olvido. O sea, creemos que todavía se puede, hay mucha gente que es responsable de las cosas que tiene que hacer, entonces tiene que cumplir su trabajo y por tanto al cumplir su trabajo estamos luchando cada uno de nosotros también nuestro granito de arena, o sea, dando nuestras opiniones, viniendo a estos foros, hacer que la gente reaccione sobre este mal que es la corrupción, que es darse cuenta de que eso nos daña a todos. No es una sola cosa que se beneficia a una persona, que se ganan otros millones, eso nos perjudica a todos porque al final el que se queda pobre, el que no avanza, el que quedamos siempre es el país. Y la idea es que eso cambie y nosotros somos los agentes de cambio. Bien dicho. Y muchas gracias, doctor Terán, doctor Silva, muchas gracias, señor doctor Acurio. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad.